Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial por haber proveído los medios para que se siga llevando a cabo esta reunión de adoración, dando la bienvenida a todos aquellos que se encuentran aquí presentes también y a aquellos también que nos acompañan en sus hogares vía Facebook Live. Dios les siga dando ese deseo y esa solicitud de poder seguir escudriñando de la palabra de Dios. Vamos a continuar, hermanos y amigos, en esta mañana con la clase que comenzamos la semana pasada. ¿Cuál es el camino para ser feliz? What is the way to be happy? Y hablábamos, hermanos, nos quedamos en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 6, the book of Hebrews chapter 8, verse 6, donde nos hablaba de cómo Él es mediador del Nuevo Testamento, el cual es un pacto o un testamento basado en mejores promesas. Para poder encontrar la felicidad, cómo llegar a ser feliz, pues tenemos que encontrar este camino, y el camino está delineado en las enseñanzas del Nuevo Testamento, que nos llevan a conocer quién es Cristo Jesús. Vamos a ver para recordar ahí, hermanos, Hebreos 8:6, Hebrews 8:6, to remind ourselves. ¿Qué dice? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, estabilizado sobre mejores promesas. But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises. Ahí tenemos entonces este ministerio de Cristo. Moisés tuvo su ministerio en el Antiguo Testamento, hizo su parte en conducir al pueblo israelita a través del desierto. Sabemos que el pueblo se rebela como quiera en ese ministerio de Moisés, por eso hubo necesidad de que fuera el hombre más manso de este mundo en aquel tiempo, right? Y para llevar este pueblo duro de cerviz, como nos dice la palabra de Dios. Y sin embargo viene Cristo, aquí en el versículo 6, dice, por lo tanto, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Cristo Jesús, aquel que fue levantado de entre los muertos, que resucitó de entre los muertos, mucho mejor este ministerio, porque es que cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y sabemos que son mejores promesas, hermanos. Nada más recapacitando en lo que se trata este nuevo pacto, sabemos que nosotros somos el templo ya de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahí mismo nos damos cuenta que es mucho mejor. En el antiguo pacto Dios moraba en el tabernáculo, en el lugar santísimo, ahí en el arca del testimonio, el arca del pacto, y solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote para hacer expiación tanto por él, sus pecados de él y los del pueblo. Ahí moraba la presencia de Dios, y ahí aquel que tocara el arca sin permiso, sabemos que moría irremisiblemente. Ven ustedes ahí, y ya las mejores promesas, con tan solo enfocarnos en ese punto, que somos el templo del Espíritu Santo. Y las promesas que pues siguen todavía aún más, ¿verdad? Gozar, hermanos, de la paz de Cristo en donde quiera que estemos. Poder ir al Padre en oración sin tener que un hombre interceder por nosotros, ¿right? El que intercede, ya sabemos, es Cristo, por medio de su Santo Espíritu, que traduce las oraciones. ¡Qué gran bendición! Otra vez, en el antiguo pacto no encontramos esto. Por eso dice que es basado en ¿qué? En mejores promesas. Better promises. Y la lista, hermanos, sigue. Nos podríamos quedar aquí 5 horas hablando de tantas promesas mucho mejores que encontramos en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. La necesidad de no tener que sacrificar ya corderitos, becerros, carneros. Ay, imagínense, era algo muy sangriento el ser un sacerdote realmente, y todo el sistema levítico, sangre por donde quiera, porque tenía que haber remisión de los pecados, right? O sea,
expiación por los pecados. Y se tenía que ofrecer. Sin embargo, toda esa sangre que fue derramada en el antiguo pacto, hermanos, nada más era algo que nos estaba llevando al verdadero sacrificio que iba a ser Cristo Jesús. Pagó por todas esas expiaciones del antiguo pacto para que hubiesen tenido eficacia. Y viene Cristo y consuma, o sea, paga, así por adelantado, toda la deuda del antiguo, del presente y del futuro. Encontramos que es mucho mejor, establecido sobre mejores promesas. Gracias a Dios por este Nuevo Testamento, este mediador Jesucristo. Y también en Gálatas 3, vamos a continuar, Galatians 3, 19 through 20, Gálatas 3, 19 al 20, el apóstol Pablo nos habla de esto también. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. What purpose then does the law serve? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made. And it was appointed through angels by the hand of the mediator. Now a mediator does not mediate for one only, but God is one. Esa pregunta también surge. Bueno, pues si ya tenemos el nuevo pacto basado en mejores promesas, Jesucristo aboliendo la ley, pues entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Qué propósito tuvo? Si iba a venir un pacto nuevo que la iba a hacer a un lado, a abolir, Cristo en la cruz, la clava, dice la palabra de Dios, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirvió la ley? Y aquí está la respuesta, nos la da el apóstol Pablo, right? Aquí a los hermanos de Galacia. Acuérdense que los hermanos de Galacia tenían un problema ahí, que los hermanos de judaizantes, de descendencia judía, querían imponer las ordenanzas del antiguo pacto, de la ley de Moisés, a los hermanos nuevos en Cristo que venían de los gentiles. Ustedes se tienen que circuncidar. Ustedes tienen que seguir guardando las ordenanzas, y más vale que no coman marrano y todo eso, ¿verdad? Y todas las ordenanzas de la antigua ley. Y hubo problemas en la iglesia, y por eso Pablo tiene que escribir esta carta a los hermanos de Galacia, y les habla duro. Ojalá se mutilasen o los que os perturban. Tienen que enseñarles Pablo, y por eso decir, el propósito de la ley ya fue cumplido, hermanos judaizantes. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. O sea, hubo un propósito, fue cumplido, llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo, como dice también en Gálatas, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, porque la cumple hasta la perfección, pero para darnos una nueva, ¿right? Entonces el propósito de la ley fue añadida a causa de las transgresiones, para que hubiese un medio de poder de justificación temporal. Y eso nada más para los judíos, porque no incluía a ninguna otra nación. ¿Ven ustedes? Para los judíos. ¿Qué tengo yo que ver con la ley de Moisés? El mundo religioso de nuestros días hace un revolotijo y una mezcla del pacto antiguo, el pacto nuevo, y quieren mezclarlo y seguir guardando ordenanzas de la antigua ley que Dios ya dijo, no más. Pero conveniencia, tal como el diezmo. Conveniencia, ¿verdad? 10% asegurado de todos los que vienen aquí. Yo no sé, hermano, hermana, aquí usted si da 10% de su salario, ni le preguntamos, ¿hoy das 10%? ¿Hoy el día das 10%? Hermano, ¿quién les pregunta, hermano? Nadie, ¿right? Damos conforme a lo que hemos prosperado y de nuestro corazón ante Dios. Él sabe lo que damos, ¿right? Lo que ofrendamos.
Pero esa ley es más, la ley del diezmo no tenía nada que ver con dinero. Si ustedes ven la historia del diezmo, eran las primicias de lo que producía la tierra y todo. No se trataba de dinero. Si nos vamos a lo que era realmente, no tiene nada que ver con el dinero. Pero el mundo religioso de nuestros días lo quiere hacer con el dinero, ¿verdad? Porque pues, hay que pagar esto y hay que sacar para este y para el otro. So anyways, y eso nada más una cosa, ¿verdad? La música, ya hemos hablado mucho de eso también, otro aspecto de la ley antigua que ni siquiera fue ordenada por Dios. Dios le permite a David otra vez, ¿verdad? Poner los instrumentos, introducir instrumentos en su adoración. Pero ya hemos hablado mucho de eso, también ya Dios lo abolió. Amós 5:23, Amos 5:23. Ya no me agradaré de tus salmodias, right? Y la música de tus instrumentos. Cristo viene, nos da un mejor pacto basado en mejores promesas, cumplió su propósito en la ley antigua. ¿Y hasta cuándo? Ahí nos dice la duración. Gives us the duration right there, right? ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Y de qué simiente está hablando? ¿O de quién? De Cristo. Hasta que viniese Cristo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Como dice Gálatas 4:4, right? Es lo que estoy diciendo. Dalo si quieren ahí, Gálatas 4:4 también, que dice Galatians 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of woman, made under the law. Ahí está el cumplimiento del tiempo, ¿ven ustedes? Ahí está. El cumplimiento del tiempo llegó, y quiere decir entonces que ya el antiguo pacto quedó abolido hasta que viniese la simiente. Fue ordenada, dice, por medio de ángeles en mano de un mediador. Habla ya del mediador perfecto, Cristo Jesús, right? Ordained by angels in the hand of a mediator. Y luego dice, y el mediador no lo es de uno solo. Now, mediator is not a mediator of one. ¿Qué quiere decir esto? A veces no lo entendemos. El mediador no lo es de uno solo. Si hay un problema entre dos personas, la corte a veces, ¿qué hace? La corte pone a un mediador, right, para que se resuelva. Antes de ir a juicio, a veces se hace eso. Hay un mediador y se arreglan the two parties involved, right? Las dos personas que están en litigación dicen, bueno, vamos, let's settle. Se llama, ¿verdad? Vamos a estar de acuerdo, ya nos pusimos de acuerdo, así no hay necesidad de ir a juicio. Un mediador, pero son dos, ¿verdad? Dos personas. Por eso dice, el mediador no es de uno solo. Tiene que haber two parties involved, right? Dos personas. En este caso, hermanos, es la humanidad. ¿Y quién? Y Dios. Esos son los dos litigantes, podemos decir, si fuera un juicio. La humanidad y Dios. Y viene el mediador, Cristo Jesús. Pero fíjense lo que dice. Pero Dios es uno. En otras palabras, en este caso, hermanos, el mediador, ¿verdad? Es uno también. Y Dios no necesita, cuando hace una promesa, no necesita realmente de alguien que sea mediador, porque Él es Dios, right? En otras palabras, Cristo viene a ser el mediador, pero es uno con Dios, y esa es la diferencia de un simple mediador entre Dios y los hombres. No funcionaría, hermanos, si Cristo no fuera Dios. Por eso está haciendo la referencia que Dios es uno. Right? Ahí está la diferencia entre un mediador regular y un mediador que es uno con Dios. Él es el mediador entre Dios y los hombres, pero es uno a la vez con Dios. Mucha diferencia.
Y esto lo entendemos, hermanos, es difícil de explicar porque el mundo dice, pues por eso están locos ustedes. Como que Dios es uno y si Él es mediador de dos y es uno nada más. Es lo que dice la palabra de Dios. Y lo vamos a entender hasta lo que podamos entender con nuestra capacidad física. Como cuando Cristo habla en la cruz al Padre: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice la gente, pues se ven ahí entonces no son uno, son dos personas, es la misma persona, es Dios, hecho carne, tomando el pecado de la humanidad. Pero se entiende por fe, hermanos, lo entendemos por fe. Dios está allá, Dios está aquí, Dios está donde quiera, Dios tiene el poder de hacer eso. Y por eso dice, pero Dios es uno. Dios es Cristo. Cristo es el mediador y Cristo es Dios a la misma vez. ¿Ven ustedes? Y Cristo está haciendo la mediación entre Dios y los hombres, pero Dios es Cristo. Dios es el mediador. Dios no necesita, hermanos, valerse de nadie, porque Él es Dios, y por eso tuvo que valerse de sí mismo, en persona de Cristo. Entendemos esto, hermanos, y que dice 1 Timoteo también 2.5. Let's look at 1 Timothy 2.5. 1 Timoteo 2.5. Y aquí, ¿verdad? Si ponemos vamos a hacer una gráfica de esto, ¿verdad? Está Dios, está Cristo el mediador, ¿verdad? Y luego están ¿quiénes? Los hombres, ¿no? Y dice aquí que Dios es uno, ¿right? Aquí está el mediador. Pero realmente estos son ¿qué? Son uno, ¿right? ¿Cuántas personas son envueltas aquí? Realmente es nada más el hombre y uno. ¿Ven ustedes? Ahí está, esa es la relación. En el mundo regular son tres personas envueltas, ¿right? Mediador y los litigantes, 1, 2, 3. Y aquí nada más es que realmente son dos, ¿right? Por eso dice que Dios es uno. Es algo, hermanos, que el mundo no entiende, porque quieren separar, hermanos, y dicen, no, Cristo es un Dios creado por Dios, doctrina de demonios, blasfemias. Cristo es Dios. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era ¿quién? Y el verbo era Dios, Juan 1:1. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero Dios es uno. O sea, Dios es el mediador en la persona de Cristo. Y dice aquí también que 1 Timoteo 2.5 lo acaban de leer ustedes, ¿right? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y sigue, hermanos, el apóstol Pablo haciendo énfasis que solamente Dios es uno, ¿right? Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O cualquier persona en este mundo que quiera tomar esto de que Cristo es el mediador, ¿right? Y Él se quiere hacer mediador, qué triste. Cualquier persona en este mundo, hermanos, que quiera ser mediador, no puede, porque esa persona está incluida en este grupo. Yo puedo decir, yo soy de este grupo, pero yo quiero ser mediador. No puedes, porque nada más hay un mediador, ¿right? Sí. They're called Venn diagrams, pero no los quiero confundir más con matemáticas, ¿verdad? Pero los matemáticos son unos círculos y se pone ahí en medio, ¿verdad? Y es otra lección de matemáticas, ¿verdad? Pero, aquí está, hermanos, en todo lo que está diciendo el apóstol Pablo. Cualquier persona que quiera salir de este grupo de hombres y ponerse aquí como mediador es un blasfemo, es un diablo, podemos decir, porque trabaja para Satanás, queriendo confundir al mundo,
queriendo tomar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Jesucristo, hombre. Por eso no oramos a nadie más que en el nombre de Jesucristo. No vamos a Dios en oración más que en el nombre de Jesucristo, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso la redención puede ser explicada simplemente, hermanos, en Hebreos 9, del 11 al 15. Redemption can be simply explained in Hebrews 9, 11 through 15. Vamos a leer ahí, hermanos, en la carta a los Hebreos, Hebreos 9, del 11 al 15. Falta uno, sí, el 15. Por eso Cristo es mediador del nuevo pacto, para que ahora que Él murió para perdonar los pecados cometidos bajo el primer pacto, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Lo explica muy claramente. Yo creo que sí. Entendemos muy claramente y qué tan simple es esto que estamos leyendo. Ya presente Cristo, es decir, ya vino el cumplimiento del tiempo, lo que leíamos en Gálatas 4. Ya presente Cristo viene a ser entonces el sumo sacerdote, the high priest. Y los que eran judíos entendían esto, por eso se llama la carta a los hebreos. Los hebreos eran los judíos, los israelitas. Y el escritor, que no sabe nadie realmente quién fue, otra vez yo siempre digo mi opinión aquí, ¿verdad? Mi opinión yo creo que es Pablo, pero bueno, haya sido Pablo, haya sido Apolos, quien haya sido, pero les escribe a los hermanos hebreos, que eran judíos, y por eso les hace referencia bastante a la ley antigua, para que entendiesen. Ya vino Cristo, Él vino a ser sumo sacerdote, ya no era Aarón, Él, por el más amplio, dice, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, ya está haciendo a un lado el tabernáculo físico, lo hace a un lado. Ven ustedes, ya no tiene nada que ver con ese tabernáculo que Dios le instruyó a Moisés que hiciera. El lugar santísimo también, y el lugar santo. Y todas las ofrendas que decían ahí, eso ya no, dice, por eso dice, no, este es otro tabernáculo, este es otro tipo. Es un tabernáculo espiritual. Está hablando del cielo también, no de esta creación, dice ahí. Ven ustedes, no es algo físico. Por eso entendemos que este templo nada más nos cubre de los elementos, de la lluvia, del calor, del frío, etc. Pero no es el tabernáculo de Dios de este templo, hermanos. No, ese templo sí es el verdadero, porque está bien grandote y bien bonito. No tiene nada que ver si está bonito, feo, frío, caliente de aquí adentro. Es nada más un lugar de reunión, un templo. Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Pero este tabernáculo del cual está hablando aquí no fue hecho de esta creación. No por sangre tampoco, ¿de qué? De machos cabríos. ¿Ven ustedes cómo ya aquí el escritor está diciendo todo eso ya no funciona? ¿Quieren seguir ustedes matando corderitos y cabritos y becerros? Ahí a ustedes. Pero este tabernáculo es diferente. Esta adoración es diferente. No tiene nada que ver con tradiciones tampoco, ni mandamientos de la antigua ley. No hecho de manos nuestra creación, ni por medio de sangre de becerro ni de machos cabríos, sino ¿por quién? Por su propia
sangre. Ahí está la sangre del Cordero, Cristo Jesús. ¿Quieres encontrar la felicidad? Estamos hablando del camino, tienes que encontrar a Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, otra vez haciendo referencia al Antiguo Testamento. El sacerdote sumo entraba una vez al año, cada año, every year. Y tenía que prepararse porque no era un día como cualquier día. Si no te preparabas y eras sumo sacerdote, a lo mejor era tu último día que vivías en la tierra. No era cualquier cosa. Y nosotros a veces no nos preparamos para esta gran adoración que le damos a Dios, right? No nos preparamos, no hacemos los preparativos necesarios para poderle dar una adoración a Dios como a Él se merece. Forget that. Se nos olvida que es su día, no el de nosotros. No es mi día de descanso, es el día del Señor, right? No es el Sunday Fun Day, como dice el mundo. Sunday Fun Day. No, es el día del Señor. So, preparémonos para darle la alabanza que Él se merece, así como se preparó el sumo sacerdote. Pero ya no hay necesidad de ofrecer, porque entró, dice, una vez y qué, y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, no nada más redención o propiciación por un año, no, eterna redención. Él puede ofrecer esta eterna salvación también a aquellos que le obedecen, ¿right? Y luego sigue diciendo: si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, tenías que hacer eso, si no, no podías entrar otra vez a la sociedad del pueblo israelita si estabas impuro. Tenías que hacer eso, tenías que ir con el sacerdote, tenías que presentarte, tenías que pagar tus votos, tenías que llevar una ofrenda, depende de la impureza que tenías, right? Había diferentes grados de ofrenda también, la lepra o estabas inmundo, mujer menstruosa, etcétera, etcétera, right? Cualquier tipo de impureza, hermanos, había una propiciación, right? Y era de la carne, como dice ahí, right? Tenía que ver con la purificación de la carne. No había, hermanos, purificación de conciencia. No había. Se nos olvida esto. Y qué triste que el mundo religioso todavía enfatiza el antiguo pacto y quiere guardar ordenanzas de la antigua ley que no te puede purificar la conciencia. Pero esto era ¿para qué? Para la antigüedad, una preparación nada más, hasta que viniese el cumplimiento del tiempo, right? Y si esto hacía esto en el Antiguo Testamento, dice ahora el 14, la comparación a la sangre de los becerros y chivos y carneros, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? No hay comparación con la sangre de Cristo. Dice, ¿limpiará qué? ¿Limpiará vuestras? Aquí sí viene el limpiamiento de conciencias, right? Limpiará, dice, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Mucho más, right? Es la única que te puede limpiar la conciencia. Y por eso, si quieres hallar la felicidad, el camino para ser feliz, tienes que toparte con Cristo. Así como el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, se topó con Cristo y finalmente entendió: boy, was I wrong. I was dead wrong. Sinceramente, pero errado. Estaba yo sinceramente errado. ¿Cuántas personas, hermanos, también hoy en nuestros días están erradas, sinceramente erradas? Pero si buscan a Dios, van a encontrar la salvación, van a encontrar el camino verdadero. Pero hay muchas que están sinceramente erradas. Pero si le buscas, le vas a encontrar. ¿Quieres limpiar tu conciencia? Ahí están las aguas del bautismo. Ese es el método que Dios ha dado. No es una oración por el predicador. No. Yo puedo hacer oración por ti para que Dios te ilumine, para que Dios abra tu corazón
a su palabra. Pero yo no puedo hacer oración para limpiarte los pecados. Yo no puedo, quisiera, pero no puedo. El medio de salvación es la sangre preciosa de Cristo Jesús, la cual encontramos obrando en las aguas del bautismo. Y eso lo dice Romanos capítulo 6, versos del 1 al 7. No los vamos a leer. Romans chapter 6, verses 1 through 7 says all of that. The cleansing of your spirit, right? Of your mind, your conscience, a new life, a death in the waters of baptism. Somos plantados juntamente con Él en el bautismo. Está muy simplemente, hermanos, explicado aquí, a mi opinión, right? Y por eso es mediador de un nuevo pacto. Pero tuvo que intervenir, ¿qué? Tuvo que haber muerte. Porque sin muerte no hay ¿qué? Pues no hay promesa de salvación, right? Tuvo que intervenir muerte. Tuvo que haber la paga del pecado. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte, right? Tuvo que pagar el precio de mis pecados, de tus pecados y de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Eso tuvo que haber intervención de muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Entonces no fueron perdonadas las transgresiones de la ley antigua con la sangre de los becerros. No fueron perdonadas hasta que vino el pago oficial que fue Cristo. Hubo nada más propiciación, o sea, remisión temporal. Pero no hubo perdón de pecados realmente. Dios, hermanos, tenía misericordia con el pueblo y le decía: hagan esto. Entra tú, sumo sacerdote, una vez al año y voy a tener misericordia del pueblo. Temporalmente, right? Hasta que venga lo perfecto para cubrir y para pagar todos los pecados que fueron cometidos bajo la ley antigua. Imagínense el montón de pecados bajo la ley antigua que no se cometieron. Y también hoy se siguen cometiendo, right? Seguimos añadiendo pecados. El mundo de nuestros días lo vemos en la televisión, en los programas, donde quiera ya, hermanos, se ven cosas que van en contra de la voluntad de Dios, para que desde los más pequeñitos empiecen a ver, right, que está todo bien. It's okay. It's okay. Dice un comercial: está bien estar perdido. It is okay to be lost. Así es un comercial. Y sale una persona, ¿verdad? Está bien estar perdido. ¿Qué mensaje le estás dando al mundo cuando ves ese comercial? It is okay to be lost. Satanás está diciendo eso, que está bien que estés perdido. Tómate esta pastilla y sigue haciendo lo que quieras. Es otro comercial también. Just take this pill and keep on being you. Keep on doing what you love. Pero tómate esta pastilla para que no te contagies con esta enfermedad. It's okay. Así está el mundo. Está bien estar perdido. Es lo que dice el mundo. Y Dios dice: no está bien que estés perdido. Por eso mandé a mi Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí. Por todos nosotros. Por eso vino a ser mediador de un nuevo pacto. Y por eso tuvo que morir, para pagar por esas transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Y qué? Y aquí está el propósito: para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. They which are called might receive the promise of eternal inheritance. O sea, para los llamados, para los que escuchan su llamado, right? Está hablando de los llamados que escuchan el llamado. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo venimos a ser escogidos por Dios? No es porque Dios escoge de los llamados, no, son de los que aceptan el llamado. Y por eso vienen a ser parte de los escogidos. No porque nacieron para ser escogidos, no, porque aceptaron el llamado que Dios les hizo. Porque Dios sigue llamando. Ahorita, amigo, amiga, te está llamando a ti. ¿Qué vas a hacer con este llamado? Son los llamados que aceptan su llamado, recibirán la promesa de la herencia eterna. And that's what we're looking for. Esa herencia eterna. That's eternal inheritance, right? Así encontramos la felicidad.
Jesucristo es el solo mediador, hermanos, el único mediador. No hay otra persona a la cual tenemos que ir para llegar a Dios. No es Allah tampoco, no es Mohammed, no es Buda. Acabamos de pasar la celebración del 9/11, cada vez que lo vemos nos llega, ¿verdad? Nos recordamos dónde estábamos ese día que pasó eso y duele ver tanta tragedia que ocasionaron ciertas personas en el nombre de Dios, según ellos, de su Dios. No es Dios, pero es su Dios. Nadie puede venir a Dios si no es por Cristo. Y Él requiere que nuestro amor y que nuestra obediencia, en adición a nuestra confianza, la pongamos en Él. Juan 14:15, ¿qué dice? John 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. English. If you love me, keep my commandments. Ahí demostramos que amamos a Dios, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Demuéstrale a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Qué dice el mundo religioso? Tú sí amas a Dios, tú amas a Dios, pero todo esto no tiene nada que ver. La cena del Señor no tiene nada que ver con tu salvación, lo han dicho. Partaking of the Lord's Supper has nothing to do with your salvation. ¿Qué? Entonces el memorial que Cristo instituyó no tiene nada que ver con tu salvación. Contradice lo que dice Juan, donde dice que el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene vida. Es lo que dice Juan. Sí tiene que ver con tu salvación. Satanás quiere que tú pienses que no tiene nada que ver. Si no haces sus mandamientos, lo que demuestras es que no amas a Dios. Eso con seguridad. Porque Cristo dice, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Ahí le demuestras a Dios que le amas. Guardando, haciendo su voluntad. No estoy haciendo los mandamientos de Dios para entrar a la vida eterna. Estoy haciendo los mandamientos de Dios porque le amo. Y ese viene a ser el regalo de Dios, la vida eterna. Juan 15, también hermanos, del 5 al 15. Se nos está acabando ya el tiempo, hermanos, pero lo vamos a dejar para la próxima. Algo en que pensar también, hermanos, para la próxima clase. En Juan capítulo 15, versículos del 5 al 15, con eso comenzaremos la semana que entra, donde habla y nos empieza a decir: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, que lleva mucho fruto, porque separados de mí, que nada podéis hacer. Y esto lo dice Cristo. Y está diciendo, tienes que permanecer en mí, porque si no permaneces en mí, eres cortado, te mueres. Si le cortas una ramita a cualquier planta, hermanos, córtala y a ver qué pasa. Ya a las horas ya se está secando, empieza a perder la savia, se empieza a secar. Unos cuantos días ya está café, y unos cuantos días más ya la pisas y se desborona y se le lleva el viento. Si no permaneces en Cristo, es lo que va a pasar. No te creas de las promesas falsas de Satanás, que no importa lo que hagas, tú ya estás en Cristo y ya eres salvo para siempre. Hagas lo que hagas o no hagas lo que hagas, no hay problema, tú ya estás seguro eternamente en Cristo. Es una blasfemia de Satanás, que quiere que tengas una falsa seguridad. No, dice Cristo, hay que permanecer. Si permaneces en mí, entonces ¿qué? Llevas mucho fruto. Si no permaneces en mí, ¿qué dice el versículo 6? Ya para terminar, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Lo que le estaba diciendo, Cristo lo está diciendo. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿A quién le vas a creer? Religiones falsas que dicen que no hay problema, hagas lo que hagas, no hagas lo que hagas, tú ya estás en Cristo, tú ya estás seguro. O a Cristo,
que está diciendo si no permaneces vas a ser echado fuera como pámpano. La decisión es tuya, amigo, amiga, en esta mañana. Te invitamos, sin embargo, si ya tienes ese deseo en tu corazón de venir a Cristo y ser bautizado para el perdón de tus pecados, empezar una vida nueva en Cristo, para que Él te limpie tu conciencia en las aguas del bautismo, para que seas partícipe de la sangre de Cristo derramada en el Calvario, para que seas partícipe de su muerte en las aguas del bautismo, para que seas plantado juntamente con Él en el bautismo. Si lo quieres, si vives aquí en Laredo, las puertas están abiertas, puedes venir a ser bautizado o bautizada para el perdón de tus pecados. Si no vives aquí, contáctanos como quiera para que Dios haga posible este deseo que tú llevas en tu corazón y lo convierta en una realidad. Que el Señor les bendiga. Tendremos un receso, 15 o 20 minutos, y luego regresaremos a la segunda parte. Te esperamos una vez más. Señor les bendiga.